Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo el Misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos, el poderoso e increíble podcast del Misterio en YouTube, así es. Aquí te presentamos, obviamente, temas sobrenaturales, historias de fantasmas, historias de brujas, nahuales e inclusive del polémico chupacabras, que al parecer ya anda otra vez por ahí merodeando las tierras de México. Bueno, hoy vamos a darle seguimiento a la segunda parte de espectros, los espectros que han aparecido en la Tierra. ¿Te imaginas si tuviéramos que hacer un libro con todos esos, espectros que se han registrado en el mundo? ¿Te imaginas de cuántas páginas consistiría ese tomo? O tal vez, imagínate, ¿no? Por la cantidad tan enorme de espectros que han aparecido en el planeta Tierra, tendríamos que desarrollar tal vez una enciclopedia de fantasmas. ¿Cuántos volúmenes debería de tener esa enciclopedia para obviamente presentarte pues todos los espectros que han aterrorizado al ser humano? Pues obviamente serían varios tomos, varios números de esa enciclopedia de fantasmas, pero bueno, aquí le vamos a dar seguimiento obviamente al tema de los espectros que, pues, como te lo decía en el programa anterior, fantasma, pues es el término que se emplea para todos estos fenómenos. Espectros, pues obviamente, es una clasificación de los fantasmas, ya que te lo comentaba en el capítulo anterior, no todos los fantasmas son iguales, no todos los fantasmas lucen igual o actúan igual. Hay algunos que ni siquiera se pueden ver, pero se sienten o podemos oler al fantasma. Entonces, como te darás cuenta, hay una gran diversidad en el tema de los fantasmas y los espectros es solamente una clasificación de estos. Pero bueno, vamos a empezar ya el programa. ¿Te acuerdas que en el programa anterior hablamos de la carreta fantasma? Pues vamos a iniciar este programa con las embarcaciones fantasma. Así es, seguramente has escuchado en algún momento hablar del famosísimo barco fantasma, el holandés errante, seguramente lo has escuchado mencionar. Bueno, pues vamos a hablar de este y de otros más. Las ráfagas marinas emergidas del ciclo intemporal de las aguas, con su olor a salitre y su cortante vuelo de presuroso abandono, arrastran el influjo abrumador de fatalidades añejas que salen al paso de los navegantes para tentar su suerte y trascortarles el destino. En el pasado, las leyendas sobre barcos de ultratumba eran bastante comunes. El más famoso es el holandés errante. Su historia data de 1610, ¡wow!, bastante antiguo, cuando el capitán Hendrik van der Decken, a causa de un temporal, maldijo a Dios, obsesionado con cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Dios escuchó sus dicterios y condenó a la tripulación. El holandés nunca volvió a casa. En años posteriores, el barco del capitán Hendrik surgía de entre las tormentas, iluminado por los relámpagos en mar abierto. Una embarcación negra, con las velas hechas jirones y tripulada por esqueletos, anunciaba su proximidad. El rechinar de su quilla enmohecida y un hedor putrefacto. A veces podía escucharse los cánticos de los marineros en la faena de desplegar las velas, e imponiéndose a estas la poderosa voz del mando del capitán. El barco siempre surgía entre una nebulosa en la que volvía a desaparecer. Su avistamiento era temido, pues se consideraba un mal presagio. El destino de aquella embarcación que se topaba en su trayectoria con el holandés errante era el naufragio. La última vez que se le reportó fue en 1939, en la costa de Sudáfrica. En Colombia existe la leyenda del buque Maraveli, que aparece por las noches a lo largo del litoral del Pacífico. Se le reconoce como un barco grande, moviéndose a gran velocidad.
y alumbrado con candiles amarillos. Se dice que fue transporte de esclavos en la época colonial y que se hundió en esas costas. En Chile le llaman el barcoiche a la aparición de un buque fantasma con tripulación de esqueletos. Puede verse en las noches iluminado por fuegos de San Telmo. Su aparición presagia la muerte. Y así vendrá siempre desde el ayer esa fantástica imagen y fatídica de un pasado que se niega a irse, el navío fantasma de la condena eterna que se impone al tiempo y resiste a la cordura para que su maldición nunca sea olvidada. Bueno, aquí hay mucha polémica y evidentemente aquí aparecen los detractores de estos misterios, de estos temas. Seguramente alguien dirá, oye, pero ¿cómo es posible que un barco tenga un fantasma? El barco fantasma sí es algo inmaterial, es algo que no tiene, pues, materia. O mejor dicho, sí tiene materia, perdón, pero no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo ese barco va a tener un fantasma si no tiene alma o espíritu? Y es una buena observación. También se habla, por ejemplo, ahorita que tocamos el tema del barco fantasma, también se ha mencionado, pues, el carro fantasma. Seguramente también has escuchado hablar de esto, del carro fantasma, de la carreta fantasma que te mencionaba en el programa anterior, pero ahí es diferente, porque esa carreta, pues, es de el transporte de la muerte, ¿no? En el caso del barco fantasma, del auto fantasma y también de la motocicleta fantasma, si se aparecen, si se manifiestan, no es precisamente porque ese barco o el carro o la moto tengan alma o espíritu, no, sino se manifiestan estos espectros porque eran tripulados por seres humanos. Y los seres humanos evidentemente pues tienen alma y espíritu. Entonces, si llegamos a ver el barco fantasma, no es por el barco en sí, sino por la tripulación que iba a bordo de ese barco. De igual manera, el auto fantasma se manifiesta por la persona que iba manejando ese vehículo. Y así hemos escuchado hablar también, ahora que lo recuerdo, del tren fantasma, del avión fantasma también. Y ahorita que mencioné el tren fantasma, yo les tengo una anécdota personal. Es algo que a mí me ha tocado escuchar y tengo mis dudas si realmente lo que yo he escuchado puede ser fantasmal o no. Resulta, yo vivo aquí en Atizapán, como ustedes saben, siempre lo he dicho en los programas en vivo. Yo vivo en Atizapán de Zaragoza. Y yo en Atizapán jamás he visto un tren. Yo jamás he visto un tren. Cerca de donde yo vivo, pero digo cerca refiriéndome a unos 7 kilómetros de distancia más o menos, quizá hasta 10. Sí hay unas vías férreas que son las que cruzan por el centro de Tlalnepantla. Por ahí pasa un tren, pero sin exagerar está como a 10 kilómetros de distancia. Y evidentemente, pues todos los edificios que hay alrededor, pues obviamente el sonido, si tú escuchas pasar el tren, pues difícilmente puedes percibirlo, ¿no? Tan solo que vivas por ahí muy pero muy cerca, que casi lo veas pasar, pues de esa manera sí podrías escuchar el tren. Pero yo donde vivo, pues yo nunca he visto una vía férrea, no pasa ningún tren. Y a mí esto me pasaba cuando yo estaba en la preparatoria. Me tocaba escuchar cómo pasaba un tren. El silbato de un tren. Y eso eran como a las 3, 4 de la madrugada. Que de repente me despertaba y pasaba un tren a las 3 o 4 de la madrugada. Y yo lo escuchaba pues, relativamente cerca. Y yo decía, ¿un tren? Pero por aquí no, yo nunca he visto un tren.
Nunca he visto una vía férrea por donde pasa un tren, pero bueno, hasta el día de hoy sigo preguntándome si ese tren que yo he escuchado se trataba realmente de un tren actual, un tren que anda pues viajando, o si era el tren fantasma, no lo sé. Bueno, seguimos con la lista de espectros que se han manifestado en diferentes partes del mundo, y tenemos a el impactante y atemorizante Jack de la Linterna. Este Jack de la Linterna, o en inglés Jack o Lantern, pues es la figura más representativa del famosísimo Halloween. Es decir, así como Santa Claus es la imagen más representativa de Navidad, Jack o Lantern, Jack de la Linterna, pues es el símbolo representativo del Halloween. Este espectro, que tal vez podría pertenecer más a la ficción más que a la realidad, es el claro ejemplo que pactar con el diablo pues no lleva nada bueno, y que si buscamos obtener ganancia de él siempre se nos revertirá en desgracia y condenación. Hay una historia que por su característica única nos pone el ejemplo. Es el origen de un misterioso farol ambulante que brilla con luz tenue y vaporosa en medio de los pantanos de los bosques de Irlanda. La llaman la linterna de Jack. Un brazo largo y huesudo, perteneciente a un hombre muy alto, sostiene temblorosamente su linterna, como si buscara en ella algún camino borrado por las aguas, su única salida del umbral en que deambula entre la vida y la muerte. Se dice que es el ánima maldita de un granjero de nombre Jack, que fue muy inteligente, pero muy holgazán. Una vez muerto, engañó al diablo para que no lo llevara al infierno. Como era de mal corazón, no entró al cielo, y desde entonces se aparece en los esteros como un fuego fatuo, o como un hombrecillo alto y delgado, alumbrado a la luz titilante de un farol. Bueno, esto viene de Irlanda. Ustedes saben que Halloween, la celebración del Halloween, de la Noche de Brujas, pues es una celebración celta que viene de Europa, viene de Irlanda, y pues llegó a Estados Unidos. Pues evidentemente ustedes saben que mucha gente durante todos los años, o mejor dicho, durante toda la vida, pues siempre han llegado a Estados Unidos, ¿no? De todos lados del mundo han llegado a Norteamérica. Y pues obviamente llevaron esta tradición de Jack o Lantern, que evidentemente pues fue tomada esta tradición, esta pues fiesta pagana, y la adoptaron los gringos, los estadounidenses, de la mejor manera. Así como también en México. Creo que ya en México también, pues la mayoría celebramos la Noche de Brujas, ¿no? Y al día siguiente celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Bueno, pues este espectro, que parecería realmente sacado de las leyendas celtas, pues al parecer, digo, no lo puedo asegurar, pero al parecer pues sí se ha manifestado como tal en algunas partes del mundo, o bien simplemente es como un personaje de ficción. El siguiente que voy a mencionar, realmente yo no sé si se trate de un personaje de ficción solamente, o bien si en verdad ha hecho acto de presencia este espectro, y me refiero ni más ni menos que al jinete sin cabeza. El trote melancólico de un caballero sombrío resuena con eco en los caminos empedrados. Lleva a su paso el silencio sepulcral y el frío rampante de las criaturas muertas. Conformado en una imagen lamentable desde el fondo de la oscuridad nocturna, puede verse su porte alucinante y macabro. Un jinete decapitado que arría su corcel en un lúgubre paseo por la escena próxima de un fatal desenlace. Anuncia la expiación venidera y se funde luego en la noche, dejando tan solo la intranquilidad, invitando a finiquitar las cosas pendientes de la vida
y esperar lo inevitable. Ok, esto es el jinete sin cabeza. Obviamente en México tenemos pues a un similar del jinete sin cabeza. Toma en cuenta que el jinete sin cabeza, la novela del jinete sin cabeza fue escrita por el norteamericano Irving Washington, el jinete sin cabeza. Pero en México, obviamente, ¿no? Un país donde hay rancherías, donde hay haciendas, donde hubo rancheros. Todavía existen muchos rancherías en Jalisco y en el norte del país, Michoacán, todos esos lares. Obvio, pues debe de haber muchos jinetes. Y fue precisamente durante la Revolución Mexicana que se vivió en México, ya sabes, en 1910, en nuestro país, hubo ricos hacendados que eran atacados por revolucionarios y por otros maleantes. No todos eran, los que asaltaban las haciendas eran revolucionarios, pero también había forajidos, había gente que no pertenecía al movimiento revolucionario y pues andaban haciendo de las suyas en México, en una nación que estaba en plena guerra. Entonces estos forajidos llegaban a las haciendas a robar y ya te conoces la historia de Donato Aguirre, nuestro jinete sin cabeza, que realmente, bueno, forma parte de las leyendas de México, la presencia de Donato Aguirre, el hombre que fue embrujado por una mujer que le pidió ayuda, que le pidió un poco de caridad, y Donato Aguirre, en lugar de brindarle unos pesos, se burló de ella, y ella pues obviamente le mandó una maldición de que todo lo iba a perder, todo lo que él atesoraba lo iba a perder. Y es cuando descubre que su dinero pues se ha hecho carbón. Y en una desesperación que él tenía por guardar lo que le quedaba de dinero, pues tuvo este accidente que lo decapitó. Y después se convirtió en un jinete sin cabeza que no solo andaba buscando su tesoro, sino también su cabeza. En Irlanda se cuenta la más famosa de estas leyendas, se llama Dullahan, a la aparición de un jinete sin cabeza montado en un corcel negro, cruzando los campos rápidamente. El espectro sostiene en su mano su propia cabeza, cadavérica, amarillenta, manchada por contusiones y con un tenue brillo. Los ojos son negros, muy pequeños y fijos, con una mirada maligna. En su otra mano el jinete carga como látigo la espina dorsal de un cadáver o a veces un sable chorreante de sangre. Se dice que donde el Dullahan se detiene, alguien va a morir. Se presenta en el lugar donde ha ocurrido una muerte trágica, como un ahogamiento, un crimen o accidente automovilístico. Dicen que cuando la cabeza habla, pronuncia el nombre del que está por morir. El cuartel de Lepanto en Cuba testifica la aparición de un jinete sin cabeza, vestido de blanco y con capa negra, montado sobre un corcel umbroso que arrastra cadenas. Cabalga muy despacio y anuncia con un quejido agudo que alguien va a morir. Igualmente se habla de un caballo fantasma que atraviesa el cementerio a medianoche. Tan solo se le oye, pero no se le ve nunca. En Argentina llaman el futre, el elegante, a un jinete fantasmal que se aparece en Puente del Inca, Mendoza, con la cabeza en la mano izquierda y un hacha en la diestra. La leyenda cuenta que se trata del espectro de un aristócrata inglés. Otra versión dice que era un trabajador ferroviario que fue decapitado por el amante de su esposa. Pero el jinete sin cabeza cabalga sin fin entre este mundo y el otro para provocar horror, desquiciar la razón y preparar el camino tortuoso para la venida implacable de su señora, la muerte. Bien, queridos amigos, bueno, pues ya nos dimos cuenta que el jinete sin cabeza pues no solamente hace acto de presencia en Estados Unidos, también en México, también en Argentina, en Cuba, y
pues obviamente cada jinete tiene una historia distinta. Por alguna razón, por algún motivo, perdieron la cabeza. Y entonces, pues andan por ahí merodeando, buscando su cabeza, así como lo vimos en la película El jinete sin cabeza, que fue protagonizada por Johnny Depp, una de las mejores películas que filmó Johnny Depp, que bueno, desafortunadamente pues ya no ha realizado películas así tan buenas como esta. Ok, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Hoy hablamos del jinete sin cabeza, hablamos de Jack O'Lantern, y bueno, pues así poco a poco iremos presentando otros espectros. Hablamos del barco fantasma y así, aunque vayamos presentándolos poco a poco, pero te vas a sorprender de la cantidad de espectros que existen. Además, ¿cuál es la prisa? No llevamos prisa, ¿verdad, queridos amigos? No llevamos prisa para presentarte todos los espectros que existen y que han atemorizado y aterrorizado a los vivos. Espero que este programa te haya gustado. Muchísimas gracias por tu atención y compañía. Muchas gracias. Recuerda que nos vemos en la noche en el programa en vivo. Hasta luego.